Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Hoy día 10 de mayo, que en algunas partes del mundo se celebra el Día de la Mamá. Depende del lugar donde tú estás. Yo estoy aquí por ahora en Canadá y espero estar en mayo en Chile. Mi nombre es Marian Dávila. Les doy buenas noches a todos. Hoy día voy a hablar sobre neuroplasticidad versus el gran problema que tenemos hoy del monoteísmo laboral. Soy psicóloga clínica, neurocientífico, trabajo en neurociencias aplicadas al trauma hace más de 18 años y últimamente en este tiempo me he dedicado mucho a lo que es como nuevas formas de poder incorporar los procesos de neuroplasticidad en nuestra vida cotidiana. A eso le vamos a llamar hoy día neuroplasticidad intencional. Sí, es importante la neuroplasticidad intencional. ¿Qué es eso? Es hacer ciertas actividades y tomar conciencia de cierta forma en que funciona nuestro cerebro, nuestras neuronas, para que puedas sentirte mejor, con más atención, más capaz de adaptarte a las situaciones, ¿no? En realidad el cerebro es un mundo en sí mismo, ¿no? En eso vamos a hablar hoy día. Hoy día mi teléfono se quiere caer para todos lados. Le vamos a sacar acá un minutito. Así que bueno, los invito en este rato que voy a estar conversando en algunas cosas solamente de modo reflexivo para que podamos ver cómo la neurociencia sí puede ser algo accesible y que puede formar parte de nuestra vida. Para empezar podría decir que estamos acostumbrados por cultura o por experiencia, dijéramos, de nuestras sociedades actuales, modernas, en que tenemos que hacer una sola cosa y en eso especializarnos mucho. Creo que me recuerdo estas personas que, por lo menos acá en Chile, que es donde yo me di cuenta que funcionaba mucho el monoteísmo laboral, la religiosidad de tratar de tener un solo trabajo de por vida, de para siempre. El monoteísmo laboral tiene sus cosas buenas y las tuvo. Es una realidad muy potente. Yo me acuerdo haber conocido un caballero que había trabajado en el Banco Estado, que es el banco, dijéramos, como del gobierno, del Banco de Chile, y él había trabajado 50 años en el Banco de Chile, el Banco Estado, y efectivamente él, por el hecho de haber estado trabajando en ese banco, él recibía muchas bonificaciones, cosas que le daban soporte a su vida. Por lo tanto, en ese tiempo, estoy hablando de 1960, 1970, todavía existía algo del monoteísmo laboral. Era decir, era muy bien visto que yo me quedara mucho rato en ese mismo trabajo. De hecho, al señor por el Banco Estado le dieron hasta su casa, su jubilación de por vida, una jubilación digna, sistemas de salud, etc. Eso no sé si pasa tanto hoy día, por decirlo. Y también se empiezan a ver algunos fenómenos que sí les quiero compartir como mis reflexiones. Sí puedo decir que el monoteísmo laboral va a depender de la situación, puede ser bueno o puede ser no tan bueno, tiene sus beneficios y tiene sus contras. Los beneficios del monoteísmo laboral es que simplemente estás haciendo un poco más de lo mismo y probablemente sepas tanto de lo mismo que seas una persona como una autoridad de lo mismo. Perdón que lo diga así, pero es como, claro, si tú has sido el gerente del banco durante toda la vida y has evolucionado junto con este sistema del banco que le ha pasado a muchas personas en estas áreas donde es más estable algunos trabajos o eran más estables algunos trabajos, entonces claro, uno tenía una persona que sabía más que todos porque había estado durante mucho tiempo en ese trabajo, por lo tanto era un referente. Creo que en esos buenos tiempos se valoraba la experiencia y la edad. Hoy día estamos al otro lado. Entonces sí, a los beneficios, el ser referido como una autoridad, ser respetado como referencia, estar en un ambiente donde hay seguridad, estabilidad y donde yo sé hasta dónde puedo llegar con mis cosas. En ese tiempo teníamos más hijos, ¿no? Había otro nivel de vida. Pero alrededor de los años 80 esto empezó a cambiar. Entonces, siendo que realmente
empezó a sentirse que estas instituciones que eran tan estables, como que no se modernizaban. Fue muy curioso porque en realidad apareció esta modernidad ultramoderna, por decirlo así, y entonces empezamos a tener empresas que tenían otro sistema de atención al cliente. En esta vida también he sido ingeniero en marketing, entonces dijéramos, en ese tiempo el servicio al cliente era un tema novedoso. Yo de hecho hice mi tesis de ingeniero en un modelo que se llamaba Servuction, un modelo francés de atención al cliente, y entonces empezamos a ver que podíamos fidelizar, capturar mayores personas como clientes, porque había que modernizar las empresas. Y ese es el primer quiebre del monoteísmo laboral. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta que en verdad ya es como obligatorio ir a la universidad sí o sí a formarse, especializarse, para hacer algo que es tan común hoy día y que ni siquiera lo pensamos, es armar un currículum. En esos tiempos uno tenía sus currículums en papel, eran súper importantes las referencias, era un tú a tú, ¿no? En busca de trabajo laboral, y valía mucho, dijéramos, que tú fueras una persona como con valores, que fueras como con otras inteligencias, ¿no? Era más, no importaba si tú no habías estudiado, podías hacer una carrera, y en ese momento, en el año 80, aparecen este auge de las nuevas carreras. De hecho, el 80 más o menos, en Chile por lo menos, aparecen estas universidades privadas como una forma de subvencionar la educación profesional para que los chiquillos que no eran tan buenos para estudiar y que no iban a sacar el puntaje para estar en una universidad tradicional pudiesen ser acogidos, ¿no?, por las universidades privadas. Así que desde el 80 en adelante nuestro mundo, nuestra forma de recibir educación, por lo menos en Chile, empezó a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al cerebro cuando hace más de lo mismo? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Lo bueno del monoteísmo es que en esos tiempos, y quizás ahora en algunas empresas grandes, todavía uno ha estado ahí 40 años y se jubila de 40 años. Para aquellos que no hemos tenido ese privilegio y que hemos ido con la corriente de la vida, hemos aprendido otras habilidades, ¿no? Hemos aprendido distintas formas de presentar cosas, hemos tenido que aprender, uno ha tenido que... Yo aprendí MS-DOS, calculen, en la universidad, o sea, programaba mis planillas y hacía las planillas de Excel. O sea, en ese tiempo había que estudiar computación 1, 2 y 3, ¿ya? Luego, por lo tanto, yo estudié en el año 90 y algo, ingeniería, y uno estaba obligado a hacer su propio programa, uno estaba obligado a pensar sus propias estrategias, nada venía envasado. Por lo tanto, lo bueno de tener un desafío donde la estabilidad es otra forma de recibir la estabilidad, empezó a ser una situación real en las personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Hoy día, fíjense, en los servicios de registro civil, en todas estas organizaciones gubernamentales, donde tú tienes estos programas, cómo la maquinaria de poder como modernizar estas instituciones ha sido súper lento para el resto de las otras empresas y organizaciones donde nosotros estamos. Así que quizás el monoteísmo laboral, como todo en la vida, está hecho para trascenderse a sí mismo, por decirlo de alguna manera, y sí nosotros, sobre todo las mujeres, lamentablemente hasta el altura del partido, fuimos las pioneras en algo que también apareció en el año 90, que fue el famoso emprendimiento. Hoy el emprendimiento era todo, ¿no? El emprendimiento. Y yo miraba esto con cara de... me parece ser que el emprendimiento es como una solución 2, después de que ya habían aparecido las universidades privadas para absorber esta otra demanda y poder estimular el mercado en el desarrollo profesional, ¿no? Aparece entonces este proceso de empezar a crear nuevas instituciones, nuevas organizaciones, y aparece en furor el emprendimiento. El emprendimiento, dijéramos, también como una respuesta importante a una situación de la vida real. Entonces, un cerebro
¿no? Les estoy mostrando la línea del tiempo. Un cerebro en ese tiempo, uno esperaba como aprender algunas cosas, saberse manejar en ellas y generar un currículum, ¿no? Que fuera basado en estas capacidades, dijéramos, de emprender, por un lado el aspecto creativo y por el otro lado ser capaz de plantearse nuevas rutinas. Entonces sí quiero decir que ante nada lo más importante de nosotros entender el cerebro es que el cerebro está hecho para recibir estímulos, ¿ya? Es constituido para crear respuestas. Por lo tanto, el cerebro está hecho para que pueda generar respuestas en base a los estímulos. Nosotros sabemos hoy día en la neurociencia que si un niño o un bebé no es estimulado adecuadamente, su cerebro en edad temprana, adivinen qué va a pasar, no va a generar tantas neuronas como esperamos. Y va a ser un niño lento, va a ser un niño inseguro, va a ser un niño ansioso, va a ser un niño precariamente estimulado. Eso, claro, el cerebro es plástico, que es lo que hoy día les quiero hablar, ¿no? Pero ¿a qué nivel de plasticidad estamos hablando? Va a depender mucho, además de la alimentación del niño. Entonces, nosotros necesitamos hoy día, jóvenes, niños o adultos, entender que nuestro cerebro funciona por estímulos que van a responder con acciones, conductas, respuestas, emociones y sensaciones. El cerebro tiene muchas formas de responder a estos estímulos. Ahora, también quiero decir que el estímulo que es más fuerte y que se asocia y se acompaña a una emoción, hace que además probablemente trascienda el resto de los estímulos y quede grabado en la memoria. Y ese es el origen del trauma, ¿no? Es un estímulo demasiado, estoy hablando del punto neurocientífico, de la neurociencia aplicada al trauma. Un trauma que es una asociación entre una situación y una emoción negativa alta. Y el sistema nervioso tiene una serie de mecanismos que va a responder a esa amenaza, porque estímulo-respuesta. No hemos salido de ese modelo pavloviano de 1950, donde el perro ve una galletita, escucha una luz y saliva. Estamos muy condicionados en algún aspecto. El cerebro es muy plástico, pero al mismo tiempo tiene ciertas formas de aprender las cosas y la emoción es clave. Entonces, ¿qué les puedo decir hoy día? El cerebro tiene dos cosas muy interesantes. Una es el estímulo, otra es la respuesta, según la intensidad emocional y la memoria asociada, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, aprendo a tocar el ukelele y me dedico durante 6 meses a aprender a tocar el ukelele, ¿ya? Y me dedico, y de repente decido que voy a cambiar por los patines, ¿no? Me voy a otra cosa. Mis neuronas ya generaron una serie de redes que hacían que yo tocara el ukelele. Pero cuando empecé a estudiar chino, las neuronas de esta red se ponen a pensar, por decirlo de una manera, o reaccionan, no está mal dicho en realidad, reaccionan, lo que se llama a través de un robo ediano. Es decir, yo estoy construyendo en paralelo la red de aprender chino. Por lo tanto, esta red del ukelele se da cuenta que esta red está tomando más fuerza porque ahora me decido a estudiar chino. Cuando yo cambio, qué es lo que yo estoy estudiando, estas neuronas se reorganizan y estas neuronas de acá del chino roban redes para fortalecer la nueva red. Estimadas, eso es parte de la plasticidad neuronal. También tenemos un neurotransmisor que se llama la neuropsina, que ella hace que las neuronas se reparen y que crezcan nuevas neuronas. Y antes se pensaba que uno nacía con un número de neuronas predeterminado y se quedaba así. Pero no es cierto. Hoy día puedes crear más neuronas, hoy día puedes tener 90 años y puedes tener nuevas neuronas. Pero va a depender de cuándo tú eliges cultivar esta plasticidad en el cerebro, esta neuroplasticidad intencional. El cerebro está hecho para el estímulo, por lo tanto, cosas que tú hagas para que este cerebro pueda mejorar, funcionar y ser más activo, ya va a hacer que tu calidad de vida efectivamente sea mucho mejor. Por lo tanto, el monoteísmo laboral quizás es una autoimposición en función de nuestra seguridad muchas veces,
Pero el costo que podemos evitar es que nuestro cerebro se vuelva rígido. Eso se puede hacer con rutinas y con actividades que son en paralelo a lo que tú haces todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos un cerebro que realmente está abierto, disponible a que tú puedas enseñarle cosas, ¿ya? No importa tu edad, no importa si eres niño, si eres viejito, no importa. El cerebro está hecho para estímulo-respuesta. Tenemos una cosa que se llama conectividad, que es como de la neurociencia más moderna. Al principio se pensaba que si yo me hacía una herida en este lado, se iba a dañar este lado y yo, por ejemplo, el área de Broca, donde yo hablo, ¿no? Eso no iba a funcionar más. Pero a medida que la neurociencia se desarrolla, es súper interesante porque la neurociencia primero se desarrolla solamente por el estudio de personas lesionadas. Como antes nosotros teníamos que esperar que alguien se muriera de un golpe en la cabeza o tuviera un accidente neurológico, entonces era el sujeto de estudio. No íbamos a dañar a alguien para estudiarlo, por lo tanto la neurociencia sí parte de la base de estudios de lesiones. Pero cuando llega la tecnología, que ese es un gran tema que también nos moviliza al cambio en el cerebro, que también lo voy a hablar, hace que nuestro cerebro se plantee otras capacidades de respuesta. Entonces, si yo estoy haciendo una cosa, dejo de hacerla y empiezo por otra, el cerebro va a ir moviendo sus neuronas de un lado hacia otro, fortaleciendo redes nuevas. Por lo tanto, se lo puedes hacer, puedes fortalecer redes nuevas todo el tiempo, ¿ya? La conectividad va a mejorar porque antes se pensaba, como les decía, que el cerebro funcionaba por áreas y hoy día no. Hoy día el cerebro funciona como una red que se llama conectoma. Funcionamos en una red y si nosotros, no sé si les pasa, porque no le pasa a todo el mundo, a veces uno siente que en el trabajo que hace siempre que pasa, el estímulo es muy bajo porque ya nos acostumbramos. Entonces ya no respondemos al estímulo, vamos al trabajo así como las plantitas, como otra vez más de lo mismo, ¿ya? ¿Qué podemos hacer en un lugar más de lo mismo? Cambiar de color, poner una plantita, inventarnos esos palitos chinos con los que uno juega con la arenita. O sea, podemos incorporar a nuestro monoteísmo laboral olores, ¿no? Estímulos, olores, música, sonidos. Podemos estimularnos con estas cosas como de concentración, de meditación. Podemos salir a caminar un rato, volver, abrir la ventana, cambiar el foco. Hay muchas maneras de estimular si vas a hacer más de lo mismo. Porque lo que pasa es que la intensidad del estímulo va a bajar y la verdad es que te va a entrar el aburrimiento de la vida, ¿ya? Y entonces cuando uno se pone aburrido, se pone a hacer cosas que no son tan buenas, o se come la uña o se pone dijéramos, se pone nervioso, se le cae el pelo. O sea, también uno tiene a vivir mal estas situaciones donde ya no hay estímulos positivos. Y si el ambiente están todos iguales, adivinen qué pasa. El ambiente se pone tóxico porque están todos aburridos la vida haciendo más de lo mismo. Entonces, no estoy diciendo que nos volvamos nómades del trabajo, pero sí que nos demos cuenta en qué grado estamos ante este monoteísmo aburridos. Y si nos cambian a alguien, nos ponen un jefe, nos da la crisis, pero es mejor que estar aburrido, digo yo, a veces. En fin. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Si yo tengo un cerebro que está disponible, está activo, ¿no? Escucho música, me gusta pasear el perro, escribo libros, leo libros, hago quequitos, me dedico a estudiar chino o simplemente me especializo en cajitas de papel. No importa lo que tú hagas, pero que sea en paralelo para que este cerebro no se afecte por la baja estimulación. Ese es el problema del monoteísmo laboral en términos de tu cerebro. Por eso es que uno de repente se quiere tirar por la ventana porque está aburrido de la vida, porque el cerebro no recibe nuevos estímulos, en el trabajo sobre todo. Ahora, ¿qué es la otra cosa que nos cambia la vida a nosotros también, aparte de este cambio? Aparece el año 80, de las nuevas empresas, aparece el Internet. También es un tremendo cambio de la tecnología. ¿Qué pasa con la gente que
está aburrida la vida y lleva 50 años en el mismo trabajo y llega el internet. Así pasó. El año 2010 yo trabajaba en un portal de mujeres con una querida amiga y teníamos muchas mujeres. Las mujeres jóvenes ya todavía tienen una buena neuroplasticidad. Por lo tanto, si uno tenía que enseñarles a abrir el correo, a aprender, acuérdense que yo tuve que aprender a programar las planillas, entonces yo ya venía programada porque era ingeniero, pero el resto de los humanos no, y además trabajé en marketing, entonces yo más o menos uno tiene que andar aprendiendo las cuestiones, le guste o no. Pero acá, ¿qué pasó? Que hubo un quiebre en las personas, ¿pero por qué? ¿Por qué a las personas más adultas les costaba aprender tecnología? Veían el celular y el computador y tiritaban. Yo me acuerdo que yo le tenía miedo a los computadores. Bueno, tuve la suerte de que uno de mis asistentes profesores me hizo la vida imposible, entonces hizo que se me pasara cualquier terror con los computadores de muy mala manera, pero tengo que decir que siempre me acordaré con agradecimiento de Marcelo Sanzana de por vida, pero él me enseñó a no tenerle miedo a la tecnología. Y yo tenía en ese tiempo 34, ponte tú. Entonces yo era como la abuelita que no le tenía miedo a la tecnología a los 34. Pero de ahí en adelante era del terror pensar que alguien pudiera abrir un email. Me acuerdo que muchas municipalidades empezaron a dar cursos para que la gente por lo menos pudiera abrir los emails y mandar los emails, como mínimo. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que es cuando nosotros somos monoteístas laborales, no cultivamos nuestra expresión de los estímulos en el cerebro, nos va a costar todo 3 veces o más. Y por eso es que mucha gente adulta, cuando llegó el internet, cuando llegaron las aplicaciones, cuando llegaron, ahora que tenemos todo esto interconectado, igual que un cerebro, ¿ya? Nadie entiende nada. ¿Por qué? Porque el cerebro se fue apagando ante los estímulos. Por eso es tan importante que si aparece algo nuevo, apréndaselo. Si usted ve que tiene dificultad para entender el control remoto de la tele, estúdielo. O sea, supere esa baja estimulación. Algunas personas son más masoquistas que otras, qué sé yo, lo puedo decir. Pero en realidad esta disciplina de entender cómo funciona el cerebro. Por eso es que hoy día yo lo que quería explicarles es, nuestro cerebro está hecho para estímulos. Esos estímulos van a producir respuestas. Si yo estoy en un trabajo que siempre he estado o me gustaría estar, no hay problema. El tema es que te vas a aburrir porque ya es más de lo mismo y el estímulo va a hacer que sea muy bajito. Tengo que buscar nuevos estímulos en el mismo lugar o en paralelo seguir dándole esta nutrición, esta activación al cerebro, haciendo que esta neuroplasticidad se mantenga en el tiempo y se sostenga, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos lo que se llama en el cerebro funcionalidad, es decir, que por un lado las partes del cerebro cada una funcionen en forma apropiada. Tenemos áreas de memoria, tenemos funciones superiores ejecutivas, es decir, que la persona ordene, planifique, que tenga una idea espacio-temporal, logre priorizar, tomar decisiones, ¿no? Es muy complejo, muchas cosas las que puede hacer el cerebro. Entonces, por un lado necesitamos que el cerebro funcione bien y por el otro lado necesitamos que ese cerebro esté conectado, ¿ya? Entonces, para que esté conectado, necesitamos, dijéramos, actividades y rutinas que hagan que las partes se unan. Necesitamos que un cerebro funcione como un conectoma, como un todo, ¿ya? Ahora, el cerebro, cuando funciona bien, voy a decir, las redes neuronales, los órganos que están adentro, hipocampo, hipófisis, pituitaria, etcétera, que no quiero hacerlo sufrir porque es re complicado el cerebro, pero todas estas otras áreas que funcionan en conjunto hacen que aparezca el pensamiento, la capacidad mental. Por lo tanto, ¿por qué es importante tener claro que en nuestro monoteísmo laboral necesitamos encontrarnos con otros estímulos? ¿Por qué? Porque nuestra capacidad mental viene de todo lo anterior que les acabo de comentar. Es decir, si usted quiere escuchar de nuevo esta conversación que estoy teniendo para con ustedes, la van a poder escuchar en YouTube, en el canal de la radio U, que es la radio que tengo ahora para subir todas mis cositas, o también va a aparecer acá, va a estar disponible en Instagram.
Entonces, me agarro de lo siguiente. Yo ya sé que mi cerebro funciona por estímulos. Mis estímulos son importantes y tienen que ver con las emociones y con la intensidad. Tengo una cosa que se llama neuropsina, que sí hace que mis células, neuronas, crezcan de nuevo. Aunque tenga 90.000 años, van a seguir ahí. Sí, es que el cerebro está estimulado. ¿Qué importa el cerebro? Que no le falte oxígeno. ¿Por qué? Porque no duramos más de 4 minutos y se mueren todas las neuronas. Es muy delicado el cerebro en relación al oxígeno y al nivel de sangre en el cerebro. Nosotros tenemos graves problemas cuando nos falta sangre o oxígeno al cerebro. Se daña muy rápidamente. Entonces, ¿por qué? Porque estas neuronas son muy sensibles. Entonces, nosotros tenemos un cerebro que tiene neuronas, que tiene áreas que funcionan y todas estas tienen que funcionar juntas. Cuando funcionan juntas y funcionan bien, aparece nuestra mente. Una mente despejada es una mente que descansó, que durmió bien. Todos los estudios científicos hablan de que debemos dormir bien, ¿ya? Sí o sí. Hay trabajos, fíjense, que hay personas que sí toleran los turnos de noche y otros no. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que se llama ciclos circadianos. Y los ciclos circadianos son este orden que tiene el cerebro, ¿no? De despertar en la mañana, ir al baño, que te dé hambre, que quieras tomar desayuno, que tu sangre empiece a ir hacia distintas partes del cerebro, activar otros sistemas, ¿no? Más o menos despertamos tipo 9:30, 10 de la mañana. Jamás ningún niño está despierto a las 8 de la mañana cerebralmente, está todavía durmiendo. Por eso muchos niños sufren y van como zombies los pobres, porque no estamos estudiados, no estamos teniendo una educación que respeta los ciclos circadianos, ¿no? Lamentablemente. En fin. Entonces, ya en la tarde vamos a estar por ejemplo, entre las 5 de la tarde y las 3 de la tarde, lo más inteligente posible. Y de las 5 a las 7 de la noche vamos a estar con el tono muscular para poder hacer deportes, movernos, ¿no? El cerebro está programado. Hay más de 180 ciclos circadianos, ¿no? Porque cada persona es especial en su ciclo, pero esos ciclos tenemos que cuidarlos. Por eso, si usted se va a comer una pata de dinosaurio a las 12 de la noche, esa guatita está durmiendo, por decirlo así, porque el cerebro en ese momento lo que está haciendo es sacar todas las toxinas de todas las funciones cerebrales vía el líquido encefalorraquídeo para que usted en la mañana, a primera hora, bote por su orina todas esas toxinas, porque el cerebro funciona eléctricamente. Por lo tanto, bioeléctricamente. Entonces tenemos muchos residuos de las funciones cerebrales de noche, es decir, el cerebro jamás duerme. Hay partes del cerebro de estas estructuras que dejan de estar activas para estar activas otras. ¿Ok? Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Nosotros necesitamos hacer una neuroplasticidad intencionada. Me preguntan si el sueño forzado funciona igual en el cerebro. Lo que se ha visto es que hay personas que tienen mucha dificultad para tener un sueño profundo, ya eso primero que nada. Entonces muchas veces las pastillas ayudan, los medicamentos ayudan a que pueda mejorar los estados REM, los estados más profundos de sueño. Entonces por eso muchas veces cuando tomamos estos medicamentos uno siente como que se los tomó y despertó el otro día y le cuesta salir del sueño. Efectivamente el cerebro descansa de algunas funciones para que pueda activar otras. Y sí, en realidad muchas personas han tenido problemas y tienen trastornos del sueño y van a necesitar medicamentos porque sí se ha visto una correlación directa entre la calidad del sueño, el estado de ánimo y las conductas. Póngase a no dormir 2 días, ¿no? Es como ya va a andar que no entiende ni la mitad. Porque acuérdense que un cerebro hipoestimulado, un cerebro que está cansado, lo primero que pierde, fíjense, es la atención. Como que no se concentra uno y se le olvida la mitad de las cosas. Entonces es muy, muy complicado cuando nosotros entramos. Por eso hoy en día se está buscando, piense que nosotros tomamos melatonina, ¿ya? Parte de... que es un neurotransmisor a todo esto, que no es llegar y tomárselo nomás.
Igual que los antihistamínicos, las histaminas también son neurotransmisores o son fármacos que están directa influencia en el cerebro. Entonces, estamos buscando que sean como medicamentos como acompañados de plantas medicinales o de hierbas o de infusiones de tecitos. O sea, estamos buscando a través de una medicina más integrativa muchas veces de poder darle descanso al cerebro. Pero yo estoy muy en acuerdo porque yo he visto personas hospitalizadas porque no duermen y con depresión. Dijéramos el trastorno de sueño no es broma, es grave y puede afectar mucho la organización, la función del cerebro. Así que sí, súper buena pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque se me pasa volando el tiempo. ¿Cómo hacemos para que mantengamos nuestra conectividad estructural? Es decir, que todas nuestras partes estén conectadas. No hay problema, Juanita, encantada. Ojalá me hagan todas las preguntas que quieran porque así vamos compartiendo. ¿Cómo hacemos para que funcione nuestro cerebro? Vuelvo a repetir. El cerebro es un órgano hecho para recibir estímulos. Cante en la ducha, cocine tallarines, pinte, arregle el cajón de la mesa. No hay problema. Muchas personas son más motoras, otras personas son más sensoriales. Tenemos como distintos canales de estímulo. Otras personas somos muy visuales. Por ejemplo, uno va al cine y tiene el sonido, la imagen, ¿no? Hay un estímulo visual. Trate de reconocer, lo más importante para mí es que se comprenda que si nosotros mantenemos estimulado de distinta manera, nuestro monoteísmo laboral nos va a llevar a esos estados de embotamiento. Entonces sí hay formas de hacer plasticidad intencionada, ¿ya? ¿Qué les recomiendo? Primero que nada, rutinas con sentido. Es decir, si yo se me pierden las llaves todo el tiempo, voy a buscar en mi casa un lugar especial para las llaves. Mi cerebro funciona por espacios psíquicos, es decir, yo sé que las tapas no sé, por ejemplo, yo sé que las almohadas van en la cama. Yo sé que, dijéramos, la ropa va en la lavadora. Nosotros sabemos las cosas cuando nuestro cerebro entiende lo que está haciendo. Estas son las rutinas con sentido. El cerebro también adhiere a la rutina. Es decir, si uno hace esa broma por esos letreros donde están las llaves, qué sé yo, bla, bla, bla. Yo tuve de todo, pomponcitos, llaves que sonaban y las podía llamar porque se me olvidan en todos lados. ¿Qué aprendí de esa vez? Que yo tenía que tener un lugar en mi cabeza y un lugar físico para que el cerebro no olvidara dónde están las cosas. Entonces hay cosas que necesitamos proyectarlas y dejarlas programadas cerebralmente. Es decir, enseñarle al cerebro que las llaves van en la puerta de entrada a la casa. Por ejemplo, rutinas con sentido. ¿Qué te va a pasar cuando la plasticidad es positiva? Tú vas a ir caminando hacia la puerta de la calle y vas a mover la mano automático. ¿Por qué? Porque la función del cerebelo es recordar movimientos. Por lo tanto, yo ya sé, mi cuerpo me va a decir a mí, María, no puedes salir de la casa sin las llaves. O sea, no sé si les ha pasado que vas corriendo y como tu cerebro te dice, oye, no se te olvide esto, no hagas esto otro, fíjate cómo lo estás haciendo. Esas son las rutinas con sentido, cuando yo programo en espacios físicos ciertas conductas. La otra cosa que ayuda mucho a la plasticidad neuronal es el movimiento, es decir, baile, salsa, cha-cha-cha, tango, lo que quiera, haga ejercicio, vaya a caminar, incorpore en su cuerpo lo que es el repertorio físico, es decir, que yo pueda mover mi cabeza para todos los lados, no andar tieso. El cuerpo necesita movilizarse en todas sus áreas porque adivinen qué sucede. Cuando yo muevo mi cuerpo, estimulo todo mi cerebro. Cada vez que yo estoy moviendo mi cuerpo, estoy logrando aferencias, ¿no? Es darle información, estímulos a mi cerebro para que este cerebro, que hace ¡pum!, se enciende. Y lo más interesante es que hay una función entre la memoria de recuerdo en el tronco encefálico, las sensaciones físicas, el cerebelo, que es la memoria motora, muchas veces, ¿ya? Y mi capacidad de equilibrio que está en mis otolitos y que está también en mi sistema vestibular. Entonces, si yo estoy haciendo ejercicio con una musiquita y me estoy moviendo para un lado o para otro, estoy haciendo que el cerebro reciba estímulo, ¿no? Entonces,
Si siente que le está bajando la angustia o que está aburrido en el trabajo, salga a caminar. Si quiere tomarse un cafecito, ya sabemos que está estimulando el cerebro. Si quiere tomarse un tecito, una agüita. La hidratación con agüita en cerebro elimina, acuérdense de noche, sobre todo que necesitamos mucha agüita para el cerebro. Las jaquecas, las migrañas están muy relacionadas a veces con la baja de ingesta de agua o de líquidos, ¿ya? Y todo nuestro sistema líquido de encefalorraquídeo, que está en las meninges y está sosteniendo el cerebro y que es quien limpia el cerebro, está basado en la hidratación, porque es un líquido que además va a botar a través de los riñones y va a limpiar y va a filtrar. Entonces, tenemos que hacer, también podemos hacer cosas que queramos aprender. Los desafíos en la plasticidad, la idea es que son intermedios, es decir, si yo quiero complicarme la vida, que no sea cuadritos, que sea a mitad de cuadritos, es decir, si yo quiero llegar a subir, no sé, una montaña, empiezo primero a caminar en el parque, después voy y me subo al San Cristóbal, si estás en Chile, después te vas a subir el Manquehuito, si estás en Chile, después puede ser que te vayas a subir el Cerro Aconcagua, no tengo idea, el más alto de toda América, no sé, pero tienes que entrenarte y buscar que puedas hacer conductas que sean aprendidas. Entonces, los invito de verdad a que puedan hacer mucha plasticidad. El cerebro está hecho para la plasticidad, y lo que sí quiero dejar claro es que cuál es hoy, porque he pasado por todo desde el 1950 en adelante hasta hoy día, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es la tecnología. Fíjense que al principio estábamos todos contentos porque le regalamos para todos los niños iPad o computadores en los colegios. ¿Qué pasó? Los niños dejaron de leer y dejaron de jugar con otros. Lamentablemente. ¿Y qué pasa cuando nosotros no socializamos? Nuestro cerebro se vuelve rígido. ¿Y qué pasa cuando no socializamos? Tenemos conflictos con otros, porque desaprendemos conductas que son necesarias en la socialización. Entonces, tenemos que tener un balance hoy en día muy, muy delicado. La tecnología hoy día genera el mayor de los impactos junto con el estrés. Es decir, si yo tengo aspectos positivos de la tecnología, y lo voy a decir así, entre mejor y más manejes tecnología, ¿qué vas a tener? Más capacidad de rapidez mental. Lo que ha hecho la tecnología es que nos ha hecho hacer así. Sácate esto. ¿Han visto una aplicación lenta? No. ¿Cómo se considera un computador bueno? Cuando en 2 segundos hiciste lo que no hacía y antes te demoraba 3 horas. ¿Ya? Por lo tanto, la tecnología te va a exigir velocidad de neurona. Te van a exigir que la mielina, ¿no?, que se fortalece con el omega 3 y la vitamina complejo B, que te la tienes que tomar todos los santos días de aquí a que te mueras, ojalá, ¿ya? Son terapias de apoyo que uno hace. Yo la recomiendo todo el tiempo. Tome omega 3, por lo menos 2 pastillas, o sea, 2 cápsulas al día de omega 3 bueno, y además enchúlese, tómese, inyéctese lo que usted quiera, un complejo B completo durante todo el año. Se toman juntas, mejoramos la conductividad de la electricidad y la capacidad de la neurona de estar sana y estar efectivamente la capa de mielina funcionando a mayor velocidad del cerebro. Necesitamos nuestro cerebro que esté no solamente estimulado, sino que tenga un nivel de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué necesitamos esas actividades? Porque nuestro cerebro se pone peor que el de la tortuga. Entonces, por un lado, la tecnología es buena, porque la tecnología es como 1, 2, 3 ya, lo hicimos. ¿Qué es lo negativo de la tecnología? Que cuando nosotros nos metemos a usar un tipo de tecnología, dejamos otras cosas de lado. El problema de dejar otras cosas de lado es que son otras cosas importantes. Por ejemplo, la lectura, ¿no? Ya, algunas personas leemos en la computadora, que parece que no es tan bueno, dijéramos, porque la resonancia de la luz de los computadores tiene un grado de efecto negativo. Por eso se recomienda en la higiene de sueño no tener computadores cerca ni celulares durante 2 horas, lo cual uno no hace, tengo que decirlo. Me cuesta, a veces lo hago el intento, y al día que lo logro, y días que no lo logro, ¿ya?
pero por el otro lado lo que tiene bueno es que nos ayuda a tener una capacidad de respuesta más alta. ¿Ya? Necesitamos esa capacidad de respuesta, la necesitamos, sobre todo por lo que viene ahora. O sea, quiero decir, pues, terminando ya un poquito, que el monoteísmo laboral no tendría nada de malo, pero resulta que no estamos hechos para el monoteísmo laboral. Básicamente ese es el problema de nosotros. ¿Ok? Hoy día el monoteísmo laboral está básicamente desapareciendo. Es probable que desaparezca. ¿Qué necesitamos? Neuronas que funcionen. ¿Cómo hacemos con eso? Necesitamos insistir una y otra vez, vuelvo a repetir, en rutinas con sentido, que yo me genere un mapa mental en mi realidad física. Esto va acá, esto va acá, esto va acá. Si me lo cambio y hoy día se me ocurrió, ponte tú, que las llaves de la casa las voy a dejar puestas en la pared del frente, mi cerebro va a tener lo que va a pasar, que dije al principio, va a ser un robo hebiano, y en vez de tener localizadas las llaves al derecho, se va a demorar un ratito en cambiar al izquierdo. ¿Ya? Por eso muchas veces nosotros decimos, hoy sí, otra vez voy a buscar esto donde no está, porque el cuerpo tiene memoria, tu cerebro tiene memoria, y es una memoria motora sensorial. Por lo tanto, nosotros podemos tener un espacio donde tenemos cosas con un color que nos llaman. Podemos asociar colores con formas, podemos asociar sonidos con objetos. Tenemos que pensar, entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿ya? Y la otra cosa que podemos hacer en esta conectividad que estoy conversando, de cómo mantener todo integrado, todo unido para que nuestra capacidad mental sea adecuada, ya, por supuesto, ya dije higiene de sueño, por otro lado, buena alimentación, conocer nuestro ciclo circadiano, suena raro, pero vale la pena saber acerca del ciclo circadiano. Podemos tener, ahora, cuando el cerebro está sintiendo que está estimulado, vamos a tener más neuropsina, que es dijéramos, un tipo de hormona neurona que genera nuevas redes y nuevas neuronas, ¿ya? Necesitamos activar áreas también más profundas, es decir, por ejemplo, las áreas sensoriales más sensibles son el olfato y el gusto, son muy, muy, muy sensoriales. Saber los gustos, los sabores, los olores es importante para estimulación. También tenemos la capacidad de generar asociaciones positivas, como le comenté delante, y la otra cosa que es muy, 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 muy bueno son los ejercicios. Acuérdense, aunque sea estirar el cuello para un lado, no se complique la vida, si lo que necesita es que su cuerpo se pueda mover, ¿no? Eso va a generar, como les decía, un repertorio físico que también es plástico cerebralmente. ¿Y qué es lo malo del reduccionismo, ¿no? En la monotonía de nuestra vida misma? Porque siempre nos bajamos por el mismo lado de la cama, entonces tenemos rutinas, ¿no? Que también son normales. ¿Qué es lo que te vas a fijar cuando, y eso también lo quiero decir, cuando no, lo noté especialmente, que no quiero que se me olvide? ¿Cuál es el problema de la tecnología? Quedar fuera socialmente y dejar otras habilidades por estar en el computador o en la aplicación o en el jueguito, ¿ya? ¿Tiene sus cosas positivas? Sí. La velocidad de la neurona, la capacidad de integrar procesos, la capacidad de aprender a más velocidad cuando un cerebro está con neuroplasticidad positiva, cuando hay estímulos. Fíjense en los juegos de los niños. Movimiento, luces, color. ¿Por qué a los niños les gusta tanto? Porque es una hiperestimulación. Y nosotros con suerte jugamos al sudoku, que yo nunca lo he entendido porque soy disléxica y tengo discalculia, ¿ya? Entonces, esas cosas raras como que yo trato de concentrarme, ¿qué significará jugar al cacho? Tampoco puedo. Entonces, sí, los juegos de mesa, juegue todas estas cosas que está como el Dixie, estos nuevos juegos que son para jugar, a tener adivinanza, imaginar cosas, plasticidad neuronal. No es solamente el aburrimiento, no es estar todo el rato porque no tengo nada que hacer, es socializar, es volver a mirar los ojos al otro y estar con el otro, ¿ya? Cuando nos damos cuenta, para que ustedes mismos se hagan el autoanálisis, ¿ya? Y cualquier cosa me pueden escribir, oye, ¿qué me recomiendas? O qué sé yo. Problemas de memoria. Lo primero que vamos a ver en un cerebro que tiene poca neuroplasticidad, ¿ya? Es que me cuesta aprenderme cosas o me cuesta... aprenderme cosas sobre todo o recordar cosas,
¿ya? La neuroplasticidad, cuando entramos en el reduccionismo, ¿no? de lo monotemático, el monoteísmo, yo solo, y además uno se dice tontera, ¿no? Tengo que decirlo, no, si yo solamente sirvo para hacer tallarines, no puedo pelar las papas, no, oblíguese, póngase guante, aprenda a pelar la papa, son distintas funciones, distintos movimientos, todo lo que es motricidad fina es muy complejo, la cantidad de elementos que funcionan para que escribamos, por ejemplo. Escribir es muy terapéutico y mueves muchos músculos y conectas muchas áreas cerebrales. Es fantástico. Aunque uno escriba, no sé, los pensamientos que tiene hoy día, por eso es tan bonito la gente que escribe o que hace poesía, porque no pierde en la mano, ¿no? Como dicen, ¿no? Para la costura, para los bordados. ¿Cuántas veces hoy día todo el mundo lo ponemos a tejer, a teja, haga crochet? En todas las terapias, si uno pudiera ponerlo a hacer pantufla o bufanda, lo haría, créanme. Entonces, ¿qué otra cosa se afecta, no? Los problemas de la memoria es reduccionista. Estoy con una neuroplasticidad que está en un cerebro que está poco estimulado. El lenguaje, fíjense que cuando nosotros no leemos, cuando no estamos como hablando con otros, nuestro lenguaje se empobrece. Y uno nada más, yo me acuerdo que yo iba a la casa de un señor que era dueño de una empresa de neumáticos, ¿ya? Y el señor, me recuerdo que todos los almuerzos que fui, era muy buena su comida, era maravillosa su casa, era extraordinario el lugar, pero él no habla todo el santo día y el almuerzo de los neumáticos. Y yo con la señora, miraba a la señora y lo miraba a él, y la señora se arreglaba el pelo, hacía dibujitos en la servilleta, me hablaba de otras cosas y el señor hablaba de lo mismo. No nos damos cuenta, chiquillos, pero nos ponemos monotemáticos y eso también es parte de una cosa de como que ya estamos un poquito dejados del estímulo. La otra cosa es la velocidad de procesamiento. Si usted se nota lento y que le cuesta concentrarse, ya, o tomar atención, significa que la plasticidad neuronal está afectada. El funcionamiento cerebral, la conectividad, como se dice más técnicamente, ya está alterada. Entonces, como les volví a decir, los invito al omega 3, los invito a la vitamina, al complejo B, los invito a hacer actividades que en verdad estimulen su cerebro y generen efectos positivos, ¿no? El reduccionismo de hacer las mismas tareas todo el santo día, primero va a generar un deterioro cognitivo y un deterioro mental, ¿ya? Y vamos a ver muchas personas entrar a la depresión más bien por un burnout. ¿Qué es un burnout? Burnout es una depresión por estrés físico. Es decir, si yo estoy todo el santo día haciendo más de lo mismo y además llego a mi casa a hacer más de lo mismo y todo es más de lo mismo y el fin de semana no hago algo más de lo mismo, ¿qué me va a pasar? Mi cerebro se va a desestimular. 2 rayitas, depresión. A veces la depresión no solamente psicológica, es por estrés físico. Cuando yo, claro, la Romy tuvo estrés laboral, ¿no? Depresión por estrés físico, un burnout. Piensen que el burnout surge del estudio de las enfermeras y de los especialistas de la salud que trabajan con pacientes con cáncer. Entonces, paciente en ese tiempo, estoy hablando de 1980, los primeros estudios del burnout, antes se le decía surmenage, ¿ya? Tiene que ver con esa hiperexigencia, pacientes de alto riesgo, ¿no? De altas tasas de mortalidad y mucha frustración ante la pérdida. Entonces, en ese escenario se vio, dijéramos, que existía este fenómeno de la depresión por estrés físico o burnout. Y sí, pues, Romina, hay muchas personas que nos pueden contar acerca del burnout laboral, que a veces tiene que ver con estímulos nocivos del ambiente, malas áreas de trabajo, jefaturas que son complejas y que entonces tú empiezas a tener una estimulación negativa del cerebro. Y el cerebro, ¿qué va a hacer cuando va? Además, la Romina es enfermera, encima, sí, pues, más que nadie, toda la gente que trabaja en turnos de noche, las personas que trabajan con personas que están enfermas o las personas que están por ejemplo, las personas que manejan las micros con esos ruidos crónicos, la gente que está en el metro, o sea, hay mucha polución, ¿no? Para el cerebro. Entonces nosotros tenemos que entender, y mi intención hoy día con esta conversación amplia
Es que de verdad, solamente cuando entendemos cómo funciona su cerebro, podemos hacer cosas para que nuestro cerebro funcione mejor. Finalmente, donde yo veo más el monoteísmo laboral, es también, que lo he conversado varias veces y lo he puesto así como entre risa y broma, es en el currículum. Siempre invito a las personas a que tengan 2 currículum. El currículum parcial, que es el currículum que yo presento, ingeniero, profesor, no sé qué, especializado en tal cosa, ok. Lado A del cerebro. Lado B, buena para hacer tallarines, seca para tirarme por el trampolín, buena para nadar, entretenida con las amigas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a mirarnos desde el monoteísmo laboral. Por eso es que hoy día necesitamos, y está sucediendo y va a seguir sucediendo, de que nuestro cerebro va a necesitar velocidad y plasticidad. Por lo tanto, nosotros ya tenemos que entender que el currículum básicamente es como una lavadora que tiene un manual. El currículum es para que usted sirve. Piensen, reflexionen. Un currículum es para que alguien lo lea y diga, esta persona puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto. Pero solamente en esa área monoteísta. El resto del ser se queda fuera del currículum. Por eso se fijan que hubo un tiempo que estuvo de moda poner, no, si a mí me gusta jugar al tenis, o yo juego ajedrez, o me gusta el golf. Sí, aprendo, mis hobbies son estos, porque se dieron cuenta que la persona no solamente es una carrera, no solamente es un título, no solamente es un especialista, es una persona con muchas capacidades, con muchas habilidades. Y las habilidades blandas, ¿dónde están en el currículum? No sé si ahora estaremos tan modernos, pero yo por lo menos los últimos currículos que he visto que ya, por ejemplo, tú pones una frase de cómo tú eres en tus habilidades blandas y lo que pesa es el resto. Donde yo voy a evaluar tus habilidades blandas, si es que me interesan, cuáles me interesan, es en los test de reclutamiento. Ahí van a ver qué habilidades blandas o estructuras de la personalidad funciona con ese perfil o cargo, que es lo que hace una psicóloga que trabaja en reclutamiento, ¿no? Es cómo esa persona puede responder a los estímulos que va a encontrar en ese lugar. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos un lugar para trabajar y nos queremos quedar ahí, tenemos que observar qué estímulos nos da. Estamos muy acostumbrados al estímulo del dinero. ¿Y qué hacemos cuando tenemos dinero? Vamos a ir a adquirir otros estímulos. Por eso cuando un trabajo es mal pagado, la persona se siente doblemente infeliz. ¿Por qué? Porque la plata no le va a alcanzar para ir a buscar otros estímulos, ¿no? Claro, lo que dice la carencia en la valoración, la gran incapacidad de considerar en la persona en un sentido integral. Entonces, ¿por qué las pegas mal pagadas o los trabajos mal pagados nos afectan? Bueno, primero porque no cubren nuestras necesidades, pero nos hacen carenciar otros estímulos. Por eso es tan importante, no necesariamente el dinero resuelve todo, es una gran ayuda, lo tengo que decir, pero muchas veces no sabemos qué estímulos tomar, ¿no? Es muy importante a la gente joven, ojalá que tengan... que sus talentos, ¿no? De los talentos que tienen sean estimulados también, ¿no? Y además la gente adulta realmente busque hacer ejercicios y prácticas, no solamente de sudoku, por favor, o sea, desafíos, aprender un arte, aprender una nueva disciplina, especializarte en otra cosa totalmente distinta, que si eres matemático y además de eso eres músico, no sé, mi abuela era pianista y profesor de francés, mi abuelo era médico, radiólogo y era concertista en violín, o sea, porque tenemos que hacer distintas cosas. Y eso lo vemos sobre todo hoy día en esta posibilidad de que los chiquillos van a tener, de que ellos tienen un alto nivel de estímulo, pero ya se han visto las investigaciones de que el acceso a la computación está tan desmedido que tenemos hartos problemas de adicciones a las pantallas, ustedes saben, y no cuesta nada.
estar pegado a la pantalla. ¿Qué hacemos cuando vamos a una pantalla? Desarrollamos un tipo de atención, pero no desarrollamos otro tipo de atención. Estamos focalizados. Está bien estar focalizado, pero es una focalización que a veces cansa. Tú a veces ya después quieres tirar el celular, no quieres saber más de tu vida, porque también es un estímulo que agota. Necesitamos distintos tipos de estímulos, pero necesitamos entender que el cerebro funciona con estímulos. Emociones negativas más un estímulo negativo, a algo va a pasar ahí y el cerebro se va a defender. Da para otra conversación que les puedo explicar cuánto se defiende el cerebro cuando estamos en estos espacios monoteístas laborales, donde lo peor que vamos a hacer probablemente es que se nos ocurra ir a fumarnos un cigarro, que la verdad es que hasta el todo partido todos sabemos que nos hace re mal, pero yo puedo entender que la persona, de la desesperación de estar aburridos de hacer un poco más de lo mismo, estén fumándose un cigarro o terminen finalmente tomándose toda la cerveza del fin de semana, porque en verdad hay una ansiedad y una tensión. Muchas veces la ansiedad y la tensión interna tienen que ver con espacios aburridos, llamémoslo así. El monoteísmo laboral es bueno en el sentido de que puede ser que nos dé seguridad, aunque ya tiende a no existir, ¿ya? Por lo tanto, el politeísmo laboral no es que yo lo quiera como promover, pero sí nos va a pedir todo lo que es emprendimiento, todo lo que es capacidad de mover neuronas de un lado para otro, estimularlas cerebralmente, tener buenos ejercicios, buenas alimentaciones, buena rutina, van a permitir entonces que nosotros podamos trascender estos cambios. Un cerebro con plasticidad positiva va a ser más capaz de mantener el estrés, va a lograr tener mejores soluciones a los problemas, ¿ya? Porque todas sus áreas cerebrales están conectadas. Acuérdense que nosotros buscamos conectividad en el cerebro y funciones en el cerebro. Necesitamos poder entrenar todo eso y se puede. Busquen actividades de neuroplasticidad positiva, busquen, estimular sus espacios de trabajo. Por eso es que muchas de las enfermedades que tenemos laborales, ¿no? Por eso fíjense que están clasificadas muchas cosas como enfermedad laboral. ¿Por qué creen ustedes? Porque los espacios no tienen buenos estímulos, ¿ya? O el ambiente es muy duro, o la situación en que estoy viviendo es muy intensa y lo paso mal. Por lo tanto, el cerebro, ¿qué hace? Cambia de fase, ¿no? Y empieza a acumular estrés. Necesitamos aprender a reducir el estrés. Tengo varias conversaciones donde he hecho varios ejercicios de regulación. Hoy día la regulación somática es bastante accesible. Los ejercicios gestálticos también son fantásticos. No sé, teatro terapéutico gestáltico del Alex Segovia es extraordinario. Está la danza movimiento terapia, la señora de Amanda Bonet. O sea, hay 5 ritmos. El yoga mismo también es fantástico. La natación, la bicicleta y sobre todo, lo más importante, ¿cuál es el antídoto del exceso de tecnología? Los buenos amigos y las buenas conversas. Así que yo espero que en verdad puedan retomar junto con sus hijos y educar a sus hijos a que cada vez que estás mucho rato en el computador estás dejando de jugar, estás dejando de aprender, estás dejando de mirar cómo el día tiene distintos colores. Sal al parque con tu hijo, aunque sea aburrido. Yo sé que uno se aburre, pero háganse un picnic, llévense un libro. Busquemos la forma en que también nosotros nos integremos en estas actividades junto con nuestra familia. Nos va a hacer a todos bien y finalmente si vamos a vivir 90 años, ¿ya? Que nuestro cerebro sea capaz de, funcionar bien, es el mejor regalo que te puedes hacer. No hay otro. Necesitamos entender cómo funciona este cerebro y espero que en esta sesión de verdad yo les haya podido compartir lo que es la neuroplasticidad, ¿ya? Cómo es esta negativa, cómo es esta positiva y cómo nosotros podemos activar nuestro cerebro y entender cómo funciona, ¿no? Estímulo-respuesta, cosa de que le podamos inventar cosas entretenidas y podamos estar atentos, disponibles para que este cerebro logre tomar atención y aprender también a relajarse.
Todo toda nuestra naturaleza es bifásica, es decir, si yo estoy alerta, estoy en un estado, si yo estoy en vigilia, estoy durmiendo, estoy en otro estado. El cerebro nunca duerme, se desconectan áreas y se activan otras, ¿ya? Si usted quiere estudiar, estudie no más de las 1 de la mañana, porque después hay alguien por ahí que sabe que es difícil, hay gente que es de noche, yo lo sé, no me quiero extender, pero bueno, quizás otro día podemos hablar. Les deseo que tengan un buen fin de semana, un buen feliz día a las madres que por ahí anduvieron y espero que haya servido. Les mando un abrazo grande de todo mi corazón. Gracias.